Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui com o nosso programa Aqui e Ajá. É uma grande honra ser convidado para fazer esta mediação. Eu sou Alan Mateus, sou estudante do IFSU. Estamos falando no dia de hoje sobre as eleições no Uruguai, dois projetos em disputa. Bom, estamos com a nossa honrosa presença do Hugo Bustamante e da Aida Gonçalves. E vamos começar falando sobre como vocês acham, como vocês veem, o que vocês pensam do momento atual da América Latina, do Uruguai, dessas eleições, quais é a visão de vocês sobre tudo isso? Bueno, buenas tardes. Es una visión que cambia día a día, que en la última semana se nos vinieron arriba una cantidad de sucesos en América Latina que son tan veloces que a veces hasta te confundís las manifestaciones. En Chile contra el neoliberalismo, en Bolivia contra el movimiento al socialismo de Evo Morales, en Ecuador contra el neoliberalismo, Argentina que gana, combaten al neoliberalismo y gana Alberto Fernández, una región que está convulsionadísima, siguiendo todos, por supuesto, las pautas del Departamento de Estado americano, que los ha preparado muy bien con el famoso Plan Atlanta, donde en Estados Unidos se juntaron varios líderes políticos de la derecha, entre ellos el padre del actual candidato a la presidencia, Lacalle Pou. Lacalle fue uno de los que participó en ese plan, y ese plan cambió, como le llaman ahora, no va a ser un Cóndor 1, es un Cóndor 2. El Cóndor 1, que lo sufrimos todos, fue violento, desaparecidos, muertes. Calcularon que no les sirvió porque después de unos años volvió a resurgir las ideas progresistas, llamarle así, y ahora están en un Cóndor 2, están coordinados todos, toda la derecha de América Latina, coordinados por Estados Unidos, para desprestigiar a los líderes primero, desprestigiarlos, después formar a las Fuerzas Armadas, que las siguen formando en la Escuela de las Américas, tenerlas en la retaguardia para combatir los movimientos sociales, como se está viendo en Chile y como se está viendo en Bolivia con el ejército muy agresivo con toda la parte indígena. En todos estos días tuvimos una alegría que fue la libertad de Lula. No tuvimos tiempo de disfrutar la libertad de Lula y ya cae Evo, entonces hay que estar conociendo el día a día de lo que pasa, porque nosotros no vamos a ser una isla en esa política de Estado americana. Uruguay molesta internacionalmente, y para ellos sería una gran victoria no tener ese grano en la nariz que significa Uruguay con sus posiciones democráticas y liberales. Así que, bueno, estas elecciones se juega, la gente común se juega el ver disminuida su capacidad de consumo, que es lo primero que van a empezar a sufrir. Van a ver disminuida la participación en los cientos de lugares de participación que creó el Frente Amplio en estos 15 años. Los trabajadores van a sufrir la pérdida del Consejo de Salarios, como decía el Pepe ayer. El Estado tiene que estar como juez de un partido. No pueden sentarse los jugadores de dos partidos diferentes de fútbol solos sin un juez
y esto es lo mismo, un consejo de salarios sin el Estado mediando va a ser una pelea muy dura para que los empresarios negocien con los trabajadores. Los jubilados, todos sabemos, y es solo mirar al resto de los países, Argentina sobre todo, los jubilados son los que más sufren con las políticas de ajuste. El ajuste siempre va a ajustarse con los más pobres. La gente posiblemente hay mucha gente que no está en el día a día de lo que está pasando en la región. La prensa se encarga de taparlo y de decir lo que conviene. Y bueno, es responsabilidad nuestra, de las redes, de este tipo de periodismo, el que la gente entienda que Uruguay es otra perla que está en disputa con el neoliberalismo más feroz. É isso, muito obrigado. Agora o Bustamante com a palavra. Y Alan, bueno, poco y muy poco y nada para decir después de todo lo que expuso acá la doctora Aida sobre este tema. Haría entonces un abordaje distinto, ¿no? Te cuento, Sí. Yo como todos los que estamos acá tenemos por este fenómeno en las redes amigos virtuales y contactos en los más diversos países de América Latina y el Caribe. Yo me hablo a diario con gente de Brasil, por supuesto, donde tengo la mayor cantidad de amigos, pero de Argentina, de España, de Honduras, de Venezuela, de Ecuador, de Chile ahora, con todos estos sucesos me comunico con mucha gente y están todos muy expectantes, con una enorme expectativa de lo que pueda pasar acá el domingo. Con una confianza depositada en nosotros, sabiendo que son circunstancias adversas. Alguno me ha dicho, son la esperanza de rescatar la civilización en la región, me dice así ayer un compañero. Además, dentro de las fuerzas progresistas y de izquierda, existe una admiración profunda y grande por lo que es nuestro Frente Amplio, que lamentablemente no se ha conseguido consolidar algo de esta dimensión en otras partes, ¿no? Una creación histórica que nos hemos dado los uruguayos, que se dieron otros viejos allá en el 71, y que realmente en estos últimos 15 años ha provocado e impactado una transformación enorme en el país. Y bueno, es una responsabilidad muy grande nuestra de ganar el domingo, de dar lo mejor, de, como dicen los brasileños, ahora dar virada, refiriéndose a las encuestas que no nos son hoy favorables y tenemos que admitirlo, pero confiar que hay posibilidades de revertirlas, confiar que depende de nosotros, confiar que tenemos elementos de sobra, tanto para contratar, el Uruguay de antes y el Uruguay después, y ni que hablar en materia de propuestas, una propuesta como lo dice Daniel Martínez, con certeza de continuidad, y algo escondido, esotérico, de 300 medidas urgentes que meten miedo de verdad. Y ya que estamos en la frontera, voy a citar un caso, y hablamos de América Latina, ese paquete de medidas terriblemente inhumanas, porque ni siquiera vamos a definir neoliberal, inhumanas, de este ministro Guedes, que es el ministro de Bolsonaro, que apoya a la calle para desarrollar las propuestas socioliberales en la región, que es muy amigo de Talvi, que son graduados en la misma escuela y que tienen los mismos principios y la misma concepción de país y de sociedad. Entonces, no me voy a detener en todo eso porque sería repetitivo lo que dijo Aida. Me quedo con esto último, en función de todo lo que está sucediendo en el continente, lo que está en juego para nosotros y la responsabilidad que tenemos. Y no es solo un tema aquí de Frente Amplista, no es un tema de los más amplios sectores democráticos, no necesariamente. Entonces, porque esta coalición mete miedo. O sea,
la presencia de Manini Ríos, de su partido Cabildo Abierto, con su estructura militar, no es garantía democrática alguna. Ojalá me equivoque y nos demuestren lo contrario, pero tenemos razones y razones para dudar del compromiso democrático de esta fuerza política que va a estar en el Parlamento y que va a tener la llave de los votos de lo que hoy es la oposición, y esperemos que siga siendo la oposición a partir del 2020. Bueno, en grandes rasgos es eso lo que tendría que decir, porque reitero, después nada que agregar a lo que decía la doctora Ida. Bom, muito obrigado. Bom, gostaria de convidar vocês a darem um like na nossa página, acompanharem. Estamos todos os sábados às 14 horas. E o mais importante é que você participe, você mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas, as suas sugestões, comentários, todos os seus questionamentos em torno do tema que nós estamos tratando hoje, que são as eleições no Uruguai, os dois projetos em disputa. Então, deixe o seu like, deixe o seu curtir aí, o seu me gusta, e a gente agradece. A sua presença é a nossa razão de ser, porque estamos criando consciência. Nós estamos aqui, nada mais é do que criar consciência coletiva. É algo muito importante nos dias de hoje, criar o diálogo, a consciência. Bom. Alan, y después de haber estado Mujica acá, nos es un poco difícil, ¿verdad? Pero sabrá compreender la gente. Um agradecimento, inclusive, a todos vocês que assistiram o vídeo de ontem. Foram mais de 8 mil telespectadores. Mais de 9 mil telespectadores, isso aí. Mais de 9 mil pessoas assistiram o nosso último vídeo no Aqui e Já, com a presença do Pepe Mujica ontem. E foi uma grande... É isso aí. Bom, estamos aqui temos participações. Muito obrigado a você que está participando. Muito interessante tema, disse o Rubenson Silva. Um grande abraço ao Rubenson Silva. Adriana Carvalho Braga disse: buenas tardes a todos. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação. Pessoal, boa tarde, boa tarde. Carmen Susana Hernandes, bien Aida, lo has dicho todo. Muito obrigado, Carmen, pela sua participação. Adriana Carvalho Braga falou: arriba, ainda vamos que se puede. Muito bem, Adriana, muito obrigado. Bom, temos a participação também da Carla Siveira. Bom, ela falou assim: os uruguaios não podem deixar que ocorra o mesmo que aconteceu no Brasil, elegendo o inominável. Muito obrigado, Carla Siveira, pela sua participação. Todos vocês são de grande valia para nós. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta, a sua participação. A gente agradece muito. Bom, falando um pouco sobre isso, então, vamos fazer como se fosse uma analogia, assim. O que vocês pensam como se fosse uma analogia ao que aconteceu no Brasil, ao que pode acontecer no Uruguai? O que vocês pensam sobre isso, com a eleição do presidente Bolsonaro? No sé si Aida quiere decir algo. A mí no me gustaría hacer esa analogía porque a mí me gustaría hablar mucho más del domingo, que es la forma de que no ocurra lo que ocurrió lamentablemente a los hermanos brasileños, con las consecuencias trágicas que todos conocemos. En el marco de lo que hablábamos al principio, todo puede pasar, porque esto no hay nada al azar, está todo planificado. Quizás en Brasil se dio mucho más lo de las noticias falsas, que le hicieron la cabeza a millones. En Uruguay hubo un pacto entre paréntesis, de no usar noticias falsas, que se ha respetado parcialmente, pero bueno, por lo menos se trató de no ensuciar tanto a los candidatos como fue con el tema ustedes lo saben bien, del kit gay y de todos los disparates que decían, y que la gente no supo darse cuenta de que los estaban embretando en una situación que ahora es difícil salir. Nosotros hicimos muchas cosas en estos 15 años, muchas. Tenemos deuda en algunas cosas. Tenemos muchos proyectos para el futuro, sobre todo en mejorar aún más la salud, sobre todo el primer nivel de atención, que ha sido
mejorado mucho en infraestructura, pero faltan recursos humanos. Y sin recursos humanos no mejoras la calidad de atención. Y con el tema vivienda hemos tenido también carencias. Rivera en todos estos años ha tenido aproximadamente unas 2.000, 2.500 soluciones habitacionales entre el plan de vivienda rural, los asentamientos que se han mejorado, los realojos de las zonas inundables. Se ha solucionado la vivienda a mucha gente, pero nosotros en Rivera tenemos unas 3.000 viviendas en malas condiciones, que bueno, que eso es lo que todos los grupos lo han planteado, del próximo presupuesto, en vez del 1% del PBI dedicado a la vivienda, ponerle más. El próximo presupuesto, sea el gobierno que sea, va a ser un presupuesto que va a tener que orientarse hacia esas necesidades que la gente las vive y que no hemos podido solucionar. No va a ser fácil elaborar un presupuesto con un parlamento sin mayoría, como tenemos, pero bueno, ahí tenemos varios negociadores natos en el parlamento que tendrán que dejar mucho de ellos en la cancha para que sea un presupuesto justo. Así que bueno. Muito obrigado. Parte es eso. Bom, Hugo Bustamante, o que você gostaria de agregar? Mira, yo tengo una percepción un poco distinta, no la de Aida a lo de los compañeros frente amplistas en su conjunto y hasta los grandes dirigentes. A mí me molesta, de verdad me molesta, que se lo digo una vez, pero parece que todos los días lo estamos haciendo una especie de autoflagelo. Uy, que cometimos errores, que no sé qué, que vamos a mejorar, hasta el jingle. Y yo me quedo en otra cosa, yo me quedo en lo que cambió el país en 15 años. Los errores es cosa de los dioses, cosa divina, no sé. Obvio que se va a cometer error. Yo cometo error en mi trabajo, tú como estudiante, la doctora seguramente cuando va a hacer un rezo capaz que alguna vez le salió y tuvo que deshacer, y es normal que se cometan errores. Entonces, golpearnos todos los días, cometimos errores, obvio que hay carencias, obvio que 15 años contra casi 200 de blancos y colorados, la transformación, el avance que ha tenido el país es extraordinario y tenemos que sentirnos orgullosos y golpearnos el pecho de eso. Y no, que cometimos error y que lo vamos a mejorar. No, sí cometimos, pero no tenemos por qué pegarnos. Para eso nos pega el Observador, el País, Canal 4, Canal 10, cada 12. Yo recuerdo lo que era el país, cuando asumió el Frente Amplio, las consecuencias trágicas que a mí me tocó vivir. Lo que sucedió en el 2002, y no fue por la crisis argentina, fue por una mala conducción económica, por una apuesta a la patria financiera que lo llamaban, por desactivar la producción que lo fueron haciendo los sucesivos gobiernos post-dictadura. Hoy tenemos otro país y bueno, espero tener tiempo en el transcurso del programa para explicar algunas cositas así que traje acá para destacarlo. Hoy tenemos otro país que estamos en condiciones de dar un gran salto de calidad y de crecimiento en temas tecnológicos, socioeconómicos, y con mejor distribución de la riqueza que lo hemos hecho. Y que lo hemos hecho, ¿no? Porque fíjate lo que era el índice de pobreza cuando se unió el Frente y lo que es hoy. No lo decimos nosotros los Frente Amplistas, lo dice la CEPAL. Es el país con menor índice de pobreza de América Latina. Es el país con menor desigualdad. Es el país con mayor calidad democrática, que por supuesto este último es una construcción de toda la sociedad uruguaya en su conjunto, pero el aporte que ha hecho el Frente ha sido extraordinario. Entonces yo me niego a hablar de errores, que no significa que no lo existan y que no lo reconozca, pero quiero hablar de todo lo bueno sí que hemos hecho y que debemos y mejorarlo, porque la vida es un proceso de mejora continua. Obvio que todo tiene que ser mejor y que nosotros tenemos que ser mejor persona y tú mejor estudiante y cada uno mejor profesional, ¿verdad? Exatamente. Bom, gostaríamos de convidar a sua participação. Estão chegando perguntas. Com
Compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, que isso é muito importante para nós. Compartilhe nos grupos, deixe seu like. Você que está vendo nós pela primeira vez, agradecemos a sua presença, muito obrigado. Para você que nos está acompanhando pela primeira vez. Bom, temos aqui uma pergunta do Juan Andrés Gómez. Bom, ele diz assim: dada a história de los gobiernos de los partidos tradicionales en el Uruguay, ¿qué estiman los participantes que se puede venir con un triunfo de la derecha? ¿Qué gustaría de escoger? Yo no tengo duda que sería un retroceso enorme, ¿verdad? Basta ver los nombres y las familias que integran esta coalición. O sea, lo peor de todo es que nos proponen las mismas recetas que ellos lo aplicaron y fracasaron rotundamente. Los gobiernos del Partido Nacional, sería muy largo hacer historia acá, yo no soy historiador, pero soy un apasionado por la lectura de la historia de este país. Lo que fue el gobierno del Partido Nacional, del 59 al 63 y del 63 al 67, fue de las cosas más nefastas en materia económica que ocurrió en la vida de este país. Y por supuesto que con represión, con medidas prontas de seguridad, con un jefe de policía en Montevideo, un general Alarrondo que golpeó y destrozó fuertemente a trabajadores de UTE y bancarios, con un ministro Assini que hizo todo esto que están proponiendo ahora, de desvalorización de la moneda para favorecer el sector exportador, apertura total de mercados, carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya lo hicieron. Después del 63 al 67, segundo gobierno del Partido Nacional, fue terrible el descalabro que en 4 años pasaron 4 ministros de Economía y Finanzas, a que en aquel entonces se llamaba Ministerio de Hacienda. Desastre total. El país vuelve a cambiar y vuelve a los colorados con Gestido y Pacheco y sabemos lo que pasó. Hoy ya se confunden, son prácticamente lo mismo, se enojan cuando decimos lo rosado, pero bueno, más o menos la combinación de blancos y colorados. Entonces, realmente sería trágico. Y después el gobierno de la calle Padre. Exactamente, gracias por la acotación. Y después el gobierno de la calle Padre, que fue terrible en todos los órdenes y que terminó de liquidar, porque fue parte de la política que se propuso, lo poco que había del aparato, del aparato productivo, ¿no? Entonces, con políticas económicas muy nefastas, suspendió los consejos de salario, que hablaba Ida haciendo referencia a lo que decía el Pepe. Bueno, y ahora primero dijo que los iba a terminar, después la gente se rebeló y dice, no, pero vamos a cambiar el contenido de los consejos de salario. Los consejos de salario solo van a fijar el salario mínimo. Es una tomada de pelo, porque el consejo de salario no solo determina salario, si bien el nombre es eso, determina condiciones de trabajo, determina si se puede conseguir una mejor salud ocupacional, una guardería para los trabajadores, determina las condiciones de trabajo que son negociados y tratados allí. Otra cosa que realmente es asustador, tú lo tocaste ahí también, Aida, es la propuesta que hace la calle Pou, en lo que tiene que ver, y me hace seña Horacio que estoy hablando muy fuerte, muy rápido, me dice que hay brasileños que no me entienden. En materia de consejo de salario, pues estábamos hablando, ¿no? Y él habla de que se deben contar con consejos de salario en distintos puntos del país, que no debe ganar lo mismo uno en Montevideo que uno en Juno o en Tranquera, por ejemplo. O sea, primero viola aquel principio elemental consagrado en la Organización Internacional del Trabajo, igual función, igual remuneración. Pero segundo, deja en una situación muy, muy vulnerable, y eso lo planteó Aida, y haciendo referencia a lo que decía el Pepe, al trabajador, que simplemente va a tener que asumir un empleo por las condiciones que le imponga el empleador y no le queda otra. Entonces ahí sí estamos a lo de Bolsonaro. Dice, Bolsonaro, ¿te acuerdas que decía, para si querés empleo tenés que renunciar a los derechos, menos derechos y más empleo? Que tampoco es verdad. Y también es un profundo error, inclusive dentro de la concepción capitalista moderna, porque ningún Estado, ninguna sociedad se desarrolla con la precarización del trabajo. Entonces,
Es muy simple. Si se precariza el trabajo, el trabajador gana menos, consume menos. Entonces, es solo mirar lo que hizo Macri, la estrella del neoliberalismo, el fracaso profundo que dejó en Argentina en 4 años. No le invocó a ninguna de las medidas, desde liberar las importaciones, que el mercado manejara los precios, reforma jubilatoria, reforma laboral, y cómo dejó el país, sin consumo y un país industrializado como era Argentina, prácticamente paralizado. Y endeudado hasta las nubes. Ni que hablar. Pidiéndole al Fondo Monetario Internacional millones y millones. Fíjate que si Uruguay tiene 16.000 millones de dólares en reserva, ellos le pidieron al fondo más de 50.000 millones y se comieron los 50.000 millones en sacarlos del país. Entonces, por eso ahora el nuevo gobierno se encuentra en una situación muy difícil para recuperar la esperanza, recuperar las industrias, recuperar el poder adquisitivo. Y es eso, Bolivia mejoró porque mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores y de la gente en general. Donde hay consumo, hay pequeñas empresas que sobreviven, hay productores rurales que producen más porque la gente come más y mejor. Hay muchas cosas en riesgo. Como lo de Argentina lo tapan, la gran prensa tapa lo que sucedió en Argentina, la gente no sabe lo que sufrió y lo que está sufriendo el pueblo argentino. Si no fuera por las redes y por toda la información extraoficial que hay, pensaríamos que a Macri le fue bárbaro. Y no es así. Y la calle, lamentablemente, va a hacer las recetas que hizo Macri. No pueden salir de las recetas del Fondo Monetario, porque si no el fondo después no les da ayuda económica y bueno. Así que bueno, es una semana de mucha lucha, con la esperanza siempre al final de que podamos ganar, a pesar que las condiciones son diferentes en cuanto al Parlamento, pero no es lo mismo que el Ejecutivo sea de una línea progresista, de que haya un Parlamento con mayoria de la derecha e um Ejecutivo de la derecha. Certamente. Bom, estamos com a audiência do ex-deputado estadual, Adão Villaverdi, assistindo em Porto Alegre. Muito obrigado. E também temos Gustavo de Mello, um reverência em Porto Alegre também. Muito obrigado pelas audiências de vocês. É muito importante para nós. Deixe o seu like na página, compartilhe o link da nossa página nos seus grupos de WhatsApp, façam as suas perguntas, mandem as suas dúvidas, os seus questionamentos. Tudo é muito importante para nós. Bom, temos aqui mais a participação da Vera Soares. Muito obrigado, Vera, pela sua participação. Ela diz o seguinte: os governos do PT e do Frente Amplio trouxeram grandes ganhos para a fronteira. Do lado brasileiro, a eleição de Bolsonaro foi uma chuva de pedra na lavoura dos direitos sociais. Olha aí. Seria lamentável que o Uruguai fosse pelo mesmo lado. A eleição da direita, a gente já sabe, será o fim dos investimentos sociais. Bom, a minha pergunta é a seguinte: e com a eleição do Frente Amplio, como será o quarto governo? Onde vocês gostariam de discorrer sobre? Bien. A bajarle a Bustamante que trajo todo escrito. No traje escrito, traigo, acostumbro tener cosas sueltas para que me interesaban desarrollar si nos da el tiempo, ¿no? Ahí ha señalado un tema que es una realidad que tenemos que admitirla, que es la composición parlamentaria, ¿no? Ahora, yo en ese aspecto tengo una gran confianza en dos cosas. Primero, en la capacidad de movilización de los sectores organizados de la sociedad,
que van a estar, como lo estuvieron siempre, y en nuestros propios gobiernos presionando al Parlamento para lograr leyes favorables a los intereses populares. Y eso, por suerte, nuestro país lo tiene y no lo va a perder, e inclusive posiblemente recupere más movilización. Pero por otro lado, yo tengo una enorme confianza en la capacidad de negociación de Daniel Martínez, ¿no? Daniel Martínez, a veces nosotros no lo valoramos en su real dimensión, porque de pronto no tiene ese estilo del político clásico, tradicional, y no hemos sido capaces nosotros inclusive de construir un relato de lo que representa Daniel y de toda su vasta experiencia. Y esto es una de las cosas muy fuertes que si tú me permitís yo quiero destacar. O sea, Daniel empezó a trabajar con 18 años, con 24 años era ingeniero industrial mecánico, con las mejores calificaciones. Entra a trabajar en ANCAP, participa en el movimiento estudiantil y sindical durante la dictadura, participa en la creación del PCNT, fue presidente de la Federación ANCAP, un sindicato muy importante. Después, allá un buen día, dice, bueno, yo voy a dejar ANCAP, me voy a dedicar a la actividad privada. Y fue como ingeniero y como empresario sumamente exitoso, trabajó mucho en la implementación de sistema de automación, de asesoramiento de la industria, lo decía, me viajé todo el mundo haciendo contactos, conociendo nuevas cosas, tratando de traer ciencia y tecnología al país. Bueno, y cuando gana el Frente Amplio, lo convoca a Tabaré Vázquez entonces, esto lo sé, dice que se reúne con su esposa y sus hijas, bueno, vamos a repartir, me voy a dedicar al Frente Amplio y aportar lo que... aunque él había pensado abandonar la política, ¿no? Y le dan la responsabilidad de presidir ANCAP, comienza a presidir ANCAP, luego fue ministro de Industria, Energía y Minería, luego fue un senador muy influyente, aunque él diga que me cuesta enormemente cambiar mi estilo, Horacio me pide, me hace, pero me cuesta, si no me levanto, no consigo, Horacio, no consigo. Aunque él dice que no le gusta la actividad legislativa, fue un senador brillante, muy influyente, asume la intendencia de Montevideo y realizó una gran gestión, recuperó activos, tuvo superávit y demostró capacidad de negociación. Consiguió con todos los sectores de la oposición componer un programa para que le votaran algo que era muy importante. Entonces yo en ese aspecto confío mucho en la figura de Daniel y por ahí veo las posibilidades importantes de éxito en el cuarto gobierno y la continuidad de todas las cosas que él está planteando, que son muy interesantes y que es justamente lo que debemos y podemos hacer a partir de lo que es el país hoy. Obrigado. Aida, doutora Aida, ¿gustaría agregar? Sí, va a ser un negociador importante porque, ya te digo, es un parlamento donde el Ejecutivo no va a tener mayoría parlamentaria. Si es el Ejecutivo, si gana el Frente Amplio. Si no, ellos van a tener la mayoría parlamentaria para tirar abajo, mediante decretos o nuevas leyes, muchas de las cosas que hemos conquistado. Ahora en la campaña preelectoral dicen una cosa, después se desdicen porque saben que pueden perder votos, como por ejemplo el tema del aborto y de la interrupción voluntaria del embarazo, que ha salvado vidas y que ha dignificado el tema de la salud de la mujer en ese momento dramático de decidir no continuar con un embarazo. Por una parte lo dijeron y después se desdijeron que no lo van a tocar. Se desdijeron dijeron que la ley de regulación de la marihuana van a decretar que no se pueda vender en las farmacias. Después se desdijeron porque cayó mal y así la mayoría de las cosas. Dicen una cosa cuando ven que no tienen la respuesta positiva a no ser de su grupo conservador, católico católico, protestante, evangélico, no sé cómo clasificarlos porque están todos juntos ahora, todos juntos, lo más retrógrado de la sociedad uruguaya. Y bueno, Daniel va a ser un negociador, Lacalle va a ser un coordinador, que es muy diferente. Negociar
que coordinar. El presidente no puede ser coordinador, tiene que tener una postura de presidente y tomar decisiones complejas en los momentos adecuados. No va a ser un coordinador solamente de esa coalición que hicieron. Tiene que ser un presidente. Nunca trabajó en su vida. O sea, se recibió en una escuela de abogados privada y nunca ejerció. Heredó su puesto de senador porque su madre, que era la senadora, renunció, y de ahí siguió sentado en el Parlamento, con una bajísima capacidad de intervenir en las comisiones o de elaborar leyes. Y esa es la realidad, como decía Hugo, el currículum de una persona sirve para todo. Cualquier concurso, hasta para un obrero no calificado, le vale en su currículum, bueno, si sabe hacer otra cosa diferente. Y darle a la calle Pou un país para que sea su primer trabajo, que va a ser su primer trabajo, me parece que es muy arriesgado, y él va a tener mucha gente, sobre todo el partido militar, que lo va a presionar, y no lo veo con capacidad ni con agallas de mantener a raya las posiciones más retrógradas. Así que bueno, se está jugando mucho en el país, mucho. Lástima que la prensa nuestra es poca, pero el boca a boca que queda durante esta semana va a ser fundamental. Cada compañero está tratando de convencer a los que están en duda, y bueno, podemos, ese 5% que nos falta, sobre todo con los compañeros que vengan de afuera, poder, va a ser una elección ajustada, se va a ganar por poco, y bueno, aceptaremos lo que sea, y como dice el Pepe, si somos oposición va a ser una oposición responsable como fuimos siempre, y no le vamos a entregar las conquistas que hemos logrado fácilmente. Yo voy a hacer, si tú me permitís, Alan, voy a hacer todo el esfuerzo para seguir los consejos de Horacio. Me cuesta, sí, porque yo soy bastante apasionado para defender las cosas que pienso y creo, ¿no? Sí. La preocupación de Horacio es porque tenemos por suerte, una importante audiencia brasilera, y él estima que puedan no entendernos, pero haremos lo posible. Y hablar brasilero, esta parte. Me saldría muy feo. Pero ¿Gustaría de continuar? quería solo hacer una reflexión. Voy a hacer una reflexión. Estoy haciendo todo el esfuerzo, Horacio. Voy a hacer una reflexión continuado a lo que decía Aida. Para los que nos puedan estar observando, para quienes puedan después ver el video, sea del partido que sea, de la condición social que sea, de la profesión que sea. Imagínense que ustedes tienen una empresa. No importa qué actividad empresarial, qué rama económica, financiera, productiva, de servicio, lo que fuera. Entonces, que son empresarios exitosos, ¿no? Vamos a partir de ese razonamiento, y tienen que contratar un gerente para conducir esa empresa. Como decimos acá en la frontera, y lo dicen los brasileños, para tocar empresa para adelante, ¿verdad? ¿A quién contratarías? ¿A Daniel Martínez o a la calle? Ya lo de Daniela explicaba todo, y después ahí le explicó lo de la calle. Ni siquiera podemos decir que es un abogado mediocre porque nunca ejerció, y se ha dedicado a la función legislativa, y ha sido un mal legislador, ha sido irresponsable. Una persona que va... No va, más del 30% de las veces no va. Exactamente, una persona que faltó el 33% de las sesiones en comisión, y que en plenario prácticamente cuando estuvo presente no participó, ni siquiera podemos decir que ha sido un buen legislador. Lo que él tiene es el nombre y la representación de una familia aristocrática que viene de su bisabuelo, que siempre ha dominado la escena política del país y siempre al servicio de los grandes intereses.
Entonces, esa acotación quería hacer porque Aida marcó algo que es muy importante, ¿verdad? Sobre la diferencia entre ambos candidatos que están disputando la presidencia. Sim. Bom, temos a audiência também de Ricardo Almeida, olha só, direto de Florianópolis, nos acompanhando. Muito obrigado, Ricardo. A sua presença é muito importante, a sua audiência. Bom, também temos mais perguntas aqui. Jorge Garcia, muito obrigado, Jorge, pela sua participação. Bom, o Jorge diz assim: Buenas tardes, compañeros, Aida y colega Hugo. Felicitaciones, muy de acuerdo de los planteos que han hecho. Saludos al hermano brasilero y muchos éxitos. Abraço, muito obrigado, Jorge. Um abraço. É isso aí. Temos também a presença da Acosta, da Andrea Costa. Muito obrigado, Andrea. A sua participação é muito importante para nós. Bom, ela diz assim: ¿Es verdad que este gobierno realmente está agotado? ¿Está en condiciones tecnológicas de enfrentar los desafíos a futuro? Bom, aí tem um questionamento da Andrea, que vocês gostaria que vocês discorressem sobre. Es de las cosas que yo tengo obsesión por ese tema, ¿no? Porque los dirigentes políticos de la oposición, los grandes medios de prensa, utilizan así el modelo del Frente Amplio y se acabó. El modelo del Frente Amplio ya, como decimos acá en la frontera, ya dio lo que tenía que dar. Ahora tenemos que cambiar, partir para otra. Y yo pienso que nada más mentiroso que eso. Yo digo, el programa del Frente Amplio recién está teniendo las condiciones para, y estuvimos tratando eso hoy en un principio, para que el país pegue un gran salto. Y yo voy a tomar algunas cositas acá rápido. Traje papeles y me desordené acá. Pero, por ejemplo, lo que era el país cuando asume el Frente Amplio y cuando es hoy. Fíjate vos que tenemos las bases para eso que te estoy planteando. O sea, hoy somos el país más electrificado de América Latina y el Caribe. No es poca cosa. Tenemos excedente energético. Recordarán, porque esto es bastante reciente, estoy hablando de 10 años atrás, en este país se administraban los apagones. Desafío a ver si no se acuerdan los famosos cortes programados. Hoy cortamos en un barrio y cortamos en otro. Hablan de las tarifas y yo me acuerdo de las tarifas térmicas en invierno, porque había que prender las turbinas de la central térmica y el gasto en Fuloy era enorme, no me acuerdo, cifras de miles y miles por día y para compensar eso. Hoy tenemos excedente energético, somos ejemplo en el mundo también en materia de energías limpias. ¿Me entendés? Y sin energía no hay posibilidad de desarrollo productivo. Bueno, el gobierno frente amplista apostó eso. En materia de telecomunicaciones, tenemos una empresa de telecomunicaciones, Antel, que es modelo también en América Latina y el Caribe. Así como somos también el país más electrificado de América Latina y el Caribe, somos el país primeros también en telecomunicaciones y estamos entre los 10 primeros del mundo en lo que tiene que ver con conectividad de fibra óptica en el hogar en proporción de habitantes, por cierto, ¿me entendés? Sin energía y sin telecomunicaciones no hay desarrollo de la producción de los servicios. Y agregamos esos otros dos componentes pero muy importantes. Obras viales se han hecho y falta, y la gente protesta, la ruta tal, la ruta aquella, la ruta lo otro, yo qué sé, y está bien que lo haga, pero nunca se hizo tantos kilómetros de obras viales como en estos periodos de gobierno del Frente Amplio. Pero después otra cosa muy importante, hablamos de la infraestructura, la parte vial, telecomunicaciones, energía, pero después el tema de las capacidades humanas, que es otra cosa fundamental. El Frente Amplio ha desarrollado la educación terciaria en todo el territorio nacional. Aquello de que antes era solamente Montevideo. En todo el país está la Universidad de la República, en todo el país está la UTU con sus tecnicaturas, en todas las regiones del país está la UTEC, que es un organismo modelo que se ha creado, inclusive con carreras muy importantes, novedosas, de lo que habla siempre la ingeniera Cossels, que tiene que ver con el trabajo del futuro y el futuro del trabajo, y carreras transversales para el desarrollo de toda esa actividad. O sea que esto es de las mentiras más categóricas que tenemos que desmentirlo. Esto no está agotado. Se crearon en estos 15 años las condiciones para el despegue del país. Y otra cosa que nos dicen, mirá lo que nos dicen, ¿por qué no? Cuando hacemos propuestas, cuando Daniel Martínez hace propuestas, decimos,
Ah, sí, pero ahora proponen, ¿por qué no lo hicieron antes? Es una falta de razonamiento total. Lo estamos haciendo porque no podemos lograr determinadas pautas de desarrollo si no construimos esas cosas. Si no tenemos energía, si no tenemos telecomunicaciones, ¿verdad? Hoy tenemos un data center que es de el ingeniero José Luis Macera, que creo que está en la ciudad de Pando, en el departamento de Canelones, que es clasificado por organismos internacionales como el único en América Latina. O sea que estamos en condiciones de dar un gran salto de calidad en cuanto a nuestras condiciones socioeconómicas para distribuir mejor la riqueza, pero además lo importante, un crecimiento con oportunidades. A diferencia, fíjate tú, una de las cosas graves que propone esto es terriblemente, y nosotros que estamos en la frontera conocemos cómo funciona en Brasil, y a mí me pone los pelos de punta, dice, no, yo soy partidario del cobro de matrículas, pero también de la selección de ingreso a la universidad. La selección de ingreso a la universidad y a las carreras técnicas terciarias es hacer algo muy selectivo que solo va a tener acceso a un sector de la sociedad que se va a preparar, va a florecer la industria de las academias particulares y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A diferencia de lo que hace el Frente Amplio, que extiende la educación universitaria y terciaria en todos los puntos del país, para que todos tengan acceso. Entonces, o sea, debemos rechazar profunda y categóricamente eso que el proyecto se agotó. No solo no se agotó, está en condiciones recién para dar un gran salto y en una concepción totalmente diferente a lo que nos proponen ellos. Ellos no apuestan a la ciencia y la tecnología. Si bien la calle quiso hablar de ciencia y tecnología, ellos apuestan siempre al sector primario, al sector financiero. Muito obrigado. Doutora Aida, gostaria de agregar a fala do colega? Bueno, Hugo por su profesión se refirió, por supuesto, a energía, bueno, a todas las bases que tenemos para que el país siga avanzando. También avanzó mucho en derechos a la salud, que en un país chico como el nuestro, una inversión en el sector salud, en mejorar las infraestructuras, en hospitales nuevos, también es una base importante para seguir mejorando la calidad de vida, ¿verdad? Nosotros estamos con una mortalidad infantil menos del 7 por 1000, cuando arrancamos en el 2005 eran 13 por 1000, ¿verdad? O sea que muchos niños se salvaron por haber mejorado la calidad de atención. No es como los datos falsos que dio la calle, de que solamente el 8% de las embarazadas se controlaba los embarazos en la parte pública. Se ve que le pasaron mal la coma porque el 88% de los embarazos se controlan adecuadamente en la parte de salud pública. No aprendió bien de decimales. No, se comió la coma y dijo el 8%. Si tuviéramos el 8% de embarazadas bien controladas, tendríamos una mortalidad infantil grandísima como era en otra época. Porque el controlarte el embarazo significa que no vas a tener un niño prematuro, no vas a tener una infección de transmisión sexual, no vas a tener HIV-Sida y tu hijo nace con la enfermedad, no vas a tener sífilis, no vas a tener una hiperglicemia en el embarazo y el niño nacer prematuramente. Entonces, cuando las bases se hicieron para el desarrollo productivo del país y también se hicieron bases en cuanto a la educación en general y a la salud para seguir mejorando la calidad de vida, que es lo que nos interesa a todos. Si tú dejas de repartir y haces como dicen los blancos, que no vale repartir una torta, primero tenés que tener 5 tortas para poder repartir más, nunca llegan a las 5 tortas. O sea, no reparten en la primera torta y no reparten cuando tienen 5 tortas. Entonces la gente más vulnerable, la gente más pobre, es la que va a sentir, la que va a volver a sentir, la que vamos a tener que volver nosotros a, bueno, por lo menos a las ollas populares, como igual que hizo Argentina, para que la gente no pase hambre. No es un país fácil que le espera a la gente si no gana nuevamente el Frente Amplio.
Certamente. Bom, não temos muito tempo para fechar, então temos algumas perguntas ainda e nós gostaríamos que vocês, para não deixar perguntas de fora, sejam um pouquinho mais sucintos, por gentileza, nas respostas. Tá, temos aqui a participação também da Carmen Susana Hernández. Muito obrigado, Carmen, pela sua participação. Bom, ela diz assim: es claro que la oposición lo que quiere y se ha propuesto es sacar al frente del gobierno y se han unido para eso. Eso es porque ellos están viendo que lo que se hizo está bien hecho y que si seguimos, lo haremos mejor. Muito obrigado, Carmen, pela sua participação. Temos também a participação do Ricardo Gabriel Morales Garicoites. Muito obrigado, Ricardo. A sua participação é muito importante para nós, a de todos vocês é muito importante para nós. Ele diz assim: la victoria en el Uruguay la construimos en cada rincón de nuestra patria. En este mundo globalizado, Uruguay demuestra en hechos haber no solo lograr mejorar la calidad de vida de los uruguayos y uruguayas, sino haber sentado las bases necesarias en materia de energía, distribución, descentralización de la educación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los nuevos desafíos y las certezas que trae Martínez? Me gustaría. Bien, como tú dijiste que debiéramos ser sucintos, sí, y el director allá nos está haciendo llegar que faltan 10 minutos. Creo que ya lo dijimos, ¿no? La diferencia abismal que hay entre las figuras de Martínez y la calle y los proyectos. Sim, certamente. Bom, também temos a participação do José Luis Prochi. Ele fala o seguinte: creo que hay un elemento extremadamente novedoso en esta nueva coyuntura. Lo nuevo es que la derecha no está defendiendo el debate de ideas y de propuestas de gobierno. En realidad, la fortaleza de la derecha no es su capacidad de propuestas económica, política y social. La fortaleza que tiene esta derecha se sustenta en la producción de la cultura del odio. Lo único que los une es el manifiesto deseo de sacar al Frente Amplio del gobierno. Y para ello han desarrollado una campaña sistemática durante años donde el odio es el eje fundamental de su estrategia política electoral. Y eso torna mucho más peligroso el acceso del gobierno de la calle Pou. Temos aí a presença do José Luis Prochi. Muito obrigado, José Luis, sua presença é muito importante, sua audiência, a sua participação. Também temos a Sharon Oliveira falando assim, totalmente. El gobierno Frente Amplio recién empieza a tener la oportunidad de cambiar muchos ámbitos. Ante lo que hizo fue solucionar problemas o tapar agujeros o intentar igualar un poco la sociedad. Después de gobierno de derecha que dejaba al pueblo trabajador al margen de la sociedad. Aí está a Sharon Oliveira participando. Muito obrigado, Sharon. Também temos a participação da Maria Jovelina Melo Gomes. Muito obrigado, Maria, pela sua participação. Muy buenas intervenciones, compañeros. Felicitaciones por el programa, muy obrigado. Solo una frontera como la nuestra se puede hacer esos programas. Esperemos que los ciudadanos puedan distinguir entre las dos propuestas de gobierno y tener esa claridad a la hora de votar. Un abrazo desde Montevideo. Olha só, desde a nossa capital aqui, capital do Uruguai, a Maria Jovelina Melo Gomes, deixando a sua participação. Bom, muito obrigado a Maria. Bom, o que vocês gostariam de fazer assim como uma consideração final, assim, vamos como se fosse um resumão, assim, não sei como vocês gostariam de chamar, as considerações finais do que foi dito y a sus conclusiones a futuro. Muy rapidito y así lo culmina la doctora Ida, que es más calma que yo para el ejercicio de la palabra. No creo que tenga mucho para agregar en las cosas que tratamos de decir. Tratamos de aprovechar el tiempo y en el menor tiempo posible maximizar las posibilidades de explicar cosas y esperemos que los compañeros, si les parece oportuno, puedan reproducir mucho lo que hablamos acá, si están de acuerdo, por cierto, ¿no? Porque posiblemente nuestra audiencia sean de muchos frente amplistas, pero trataremos de que esto, como lo fue el programa anterior con Mujica, llegue a la mayor cantidad de gente, porque modestamente creo que hemos puesto sobre la mesa cosas contundentes que no hay, a no ser lo del odio que dice José Luis, no hay como contrarrestar. Yo no soy nadie me conoce, no soy dirigente, no soy nada, pero que venga cualquier dirigente de la derecha y diga que algo de lo que dijimos acá es mentira, ¿verdad? Entonces,
yo no quiero repetir lo que dice Martín, nosotros somos garantía de certeza, pero sí, eso es fundamental. Y después también lo que dijimos, la diferencia de una figura y otra, con todo el respeto que me pueda merecer la figura de Luis Alberto Lacalle Pou, pero no calza, y en esto también quiero ser categórico, no calza por asomo las condiciones para ser estadista, para dirigir un país, a diferencia de toda la trayectoria y la formación de Martín. Y termino por acá. Bom, muito obrigado, doutora Aida. Yo voy a repetir unas frases que salieron en Facebook con mucho ingenio, que es, tú salís de vacaciones y dejás un cuidador, cuando llegás te robaron la casa. Bueno, no sospechás del cuidador o sospechás, volvés a salir de vacaciones y dejás al mismo cuidador. Y acá es lo mismo, vivimos un país que fue robado prácticamente, y ahora le vamos a dar entrada a los que nos robaron el país. Entonces, ejercer mucho la memoria en estos días. Los jóvenes no tienen memoria porque vivieron la bonanza de los años del Frente Amplio, pero pregúntenle a sus padres si tenían casa, si tenían moto, si tenían auto. Y a la generación nuestra que vivimos todas las etapas, buenas y malas del país, recuperar esa memoria, que nos puede pasar lo mismo que le está pasando a Chile o le está pasando a Bolivia. Ellos están ahí y están entrenados por el mismo cuerpo de élite del Departamento de Estado y solo esperan que el movimiento social salga a la calle para defender sus derechos e van a estar aí. Muito obrigado. Bom, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês que participaram, que assistiram, que estiveram aí do outro lado da telinha no Facebook. Gostaríamos de agradecer a presença do Hugo, muito legal, e a doutora Aida. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, eu sou Alan Mateus. Lembrando que no próximo sábado estaremos de novo às 14 horas, ao vivo, direto do seu Facebook. Acesse Facebook/Aqui e Ajá. E bom, eu acho que era isso. Muito obrigado, fico honrado por ser convidado pelo professor Eliezer. Muito obrigado, professor, por ter me convidado para mediar essa conversa aqui. Bom, muito obrigado a todos e era isso.